Ricardo Sevilla, hay que rescatar parte de su participación. Él nos adelantó ayer aquí que iba a dejar la víbora chillando y creo que en efecto deja la víbora chillando en la mañanera. Es así como se presenta Ricardo Sevilla, es así como empieza con sus planteamientos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y nos da mucho gusto que las voces independientes digan presente, que cada vez sean más en la mañanera. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias, Ricardo Sevilla, de Regeneración MX. No me gusta el equilibrismo verbal, señor presidente, y por eso voy a hacer una pequeña introducción sobre los dos planteamientos que quiero plantearle. En marzo de 2019, a través de una serie de reportajes y testimonios, incluido el mío, di a conocer la trama conocida como Operación Berlín, cuyo objetivo fallido fue descarrilar su candidatura hacia la presidencia. Entiendo que conoce usted los pormenores, presidente, de esa maquinación fallida, porque parte de la historia usted la ha recogido en su libro más reciente. Recuerdo que el lunes 18 de marzo de 2019, mientras ofrecía yo mi testimonio frente a los micrófonos de Aristegui Noticias, Enrique Krause, el líder intelectual de Operación Berlín, con la voz quebrada, fue entrevistado por Ciro Gómez Leiva. Minutos después, un periodista independiente le preguntó a usted aquí, en este mismo recinto, qué opinión le merecía Krause. Usted respondió que lo respetaba. Los datos duros que aporté, facturas, testimonios, fotografías, videos, conversaciones y correos electrónicos, me parecieron pruebas de lo contrario. Krause, por cierto, reconoció ante Ciro Gómez Leiva que en efecto el equipo de Berlín existía, pero no era de él, dijo, sino uno de sus subalternos. La respuesta concitó memes, cartones, muchos al respecto. Los de Helguera, los mejores. Su respuesta, señor presidente, fue, me parece, la de un hombre sensato, la de un demócrata, la de un conciliador, la de un auténtico jefe de Estado. Pero no podemos decir lo mismo sobre la respuesta de Krause, quien al ver descubierto sus ardides golpistas, lejos de ofrecer disculpas y enmendar el camino, redobló sus ataques contra usted, contra el gobierno, contra su familia y peor aún, contra el pueblo bueno, le dicen burlonamente al grueso de la población mexicana. Que el dueño y director de Letras Libres haya pedido al gobierno estadounidense intervenir en los asuntos de México, que haya celebrado contratos, o mejor dicho, contubernios con el INE, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Usted mismo presentó aquí contratos que así lo comprueban, para desbarrancar a los candidatos afines a la Cuarta Transformación, entre otras muchas vilezas, son por supuesto historias que usted conoce de sobra. Señor presidente, usted ha exhibido aquí la sevicia de la derecha corporativista. Nosotros en Regeneración MX, que nos sentimos deudores de periodistas históricos y emblemáticos como Ricardo y Enrique Flores Magón, Leona Vicario y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, también hemos hecho lo propio. La prensa se regula con la prensa, ha dicho usted, y en Regeneración MX coincidimos. Desde hace tiempo hemos presentado reportajes de investigación donde continuamos dando a conocer la corrupción que se anida en el corazón del neoliberalismo. El financiamiento millonario de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que recibió de parte de la USAID los más de 160 millones de pesos que el PRIAN dio a Gael García Bernal y Diego Luna. Hace un par de días, la miseria de un sujeto, un sarcástico doctor, un becario del CONACYT, que se robó el busto del poeta Ramón López Velarde, o mandó robarse para defender los intereses de una oscura fundación, ha recibido recursos millonarios públicos por difundir el legado del poeta zacatecano, entre comillas, y sustituirlo por una cabeza de mono. Ahí están las imágenes en el reportaje, solo para boicotear los festejos de los gobiernos federal y de la Ciudad de México. Son tan solo algunos de los muchos
reportajes que hemos dado a conocer. Mi primera pregunta, sin ir más lejos, ¿por qué personajes como Amparo Casar, Ricardo Rafael, Leonardo Curcio, Sergio Aguayo, así como tantos otros enemigos y calumniadores de este gobierno, reacios a la transformación y varios de ellos aliados estratégicos de Claudio X González, siguen enquistados, por ejemplo, en el Canal 11? Hay tan solo, por hablar de un caso, un programa que lleva 22 años al aire, Primer Plano. ¿Por qué, por otra parte, hay programas en el Canal 22 que llevan 18 años al aire? ¿Por qué el pueblo de México sigue viendo los mismos rostros, escuchando las mismas voces, los mismos análisis sobados y recalcitrantes, y en todo caso tendenciosos, excluyentes, neoliberales y adversos a la transformación en beneficio del pueblo? ¿Por qué, señor presidente, si estos señores, estas señoras ya tienen el apoyo de los fideicomisos? ¿Por qué, si tienen ya el sueldo hasta las nubes, por cierto, de los medios de comunicación, estos que usted ha exhibido, continúan en los espacios que podrían estar siendo ocupados por esa nueva generación de autores, de escritores que usted mismo ha reconocido aquí, Beatriz Aldaco y otras voces? ¿Y por qué no se le da oportunidad a esas nuevas generaciones? ¿No es el momento ideal de renovar y de refrescar los espacios de información y periodismo, señor presidente? Es mi pregunta. Mire, estamos viviendo tiempos interesantes. Yo podría decir que momentos estelares en la historia de nuestro país, en cuanto a que existe un buen debate político. Está al descubierto el que existen cuando menos dos grandes corrientes de pensamiento en México, como ha sido históricamente: el pensamiento liberal y el pensamiento conservador, que son las principales corrientes del pensamiento. Hemos hablado ya en otros momentos en que pues al conservadurismo se le puede añadir el fascismo, el militarismo, se le puede añadir también el neoliberalismo, y al liberalismo se le puede añadir el comunismo, el socialismo, lo que suelen tachar de populismo. Lo cierto es que son dos grandes corrientes en la historia de México y en la historia del mundo, con esos añadidos. Entonces, en México ahora se están expresando estas dos maneras de pensar y de ser, y eso es muy importante porque es un debate muy interesante. Durante el periodo neoliberal, el largo periodo neoliberal que concluye a finales del 2018, se ocultó el pensamiento conservador y hubo mucha simulación. Se le llegó del presidente Andrés Manuel López Obrador al maestro Ricardo Sevilla, quien recibimos con mucho gusto en este también su espacio, en esta también su casa. Él es coordinador de opinión
y de Investigaciones Especiales en Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura, hoy con sus planteamientos deja la víbora chillando en la mañanera, aunque debo de decir, Ricardo, que yo considero que Mario Amparo Cázar, Leonardo Curcio, que son férreos críticos, opositores a la Cuarta Transformación, críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que continúen con espacios como los que tienen en Canal 11, pues por sí solo esa presencia en Canal 11, un canal del Estado mexicano, desmorona eso de que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para la libertad de prensa, como lo pone Carlos Loret de Mola. Si fuera un autoritario, un dictador, todo lo que le han dicho al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no estarían precisamente en las pantallas de Canal 11, solo por mencionar un ejemplo. Te saludo con mucho gusto, Ricardo. Claro que sí, querido público. Vicente, en efecto, López Obrador es muchas cosas, pero no un populista, no un dictador, y es que el populismo no tiene absolutamente nada que ver con las políticas de Estado que benefician a la población en general. Y López Obrador, pues bueno, hoy en su respuesta dice categóricamente que no va a cesar los contratos ni la presencia de estos personajes. Desde mi punto de vista, pues bueno, eso es lesivo para el periodismo, pero benéfico para el sistema democrático que representa López Obrador. López Obrador, pues bueno, ha recibido las críticas, él llama, pues, críticas a estas calumnias, debate a estas injurias, y bueno, es ahí donde no coincidimos. A mí me parece que el debate, lo hemos dicho aquí en Sin Censura, incluso en los términos más álgidos, se tiene que dar con respeto. Y de parte del presidente han habido ironías, pero ironías incluso, yo diría, graciosas. Por ejemplo, a Claudio X González la ha llamado el de la tacita, los fifís, pero de ahí a lo que ellos han expresado, Héctor Aguilar Camín llamándole pendejo, Enrique Krause burlándose de su pronunciación, de que convierte las S en Jotas, en fin, todo lo que hemos dado a conocer aquí en Sin Censura, en Regeneración MX, y los programas que llevamos a cabo, que son diccionarios completos, presenta ahí el presidente, pues un texto de Paco Ignacio Taibo II, donde, de acuerdo con lo que él investiga, director de Fondo de Cultura Económica actualmente, pues López Obrador sería el presidente más insultado dentro de la historia. También ahí entramos en desacuerdo, porque no lo es ni remotamente. Sí ha sido injuriado Hidalgo, ha sido injuriado Benito Juárez, ha sido injuriado Madero y otros tantos. Pero el diccionario de oprobios contra López Obrador ya suma muchísimas cuartillas. Por lo pronto, nosotros en Regeneración hace un tiempo sacamos en 5 partes el diccionario de oprobios, el diccionario de injurias en contra de él, y lo integran muchísimos personajes. Nosotros nos dimos a la tarea, yo particularmente, de seguir puntualmente los textos que estos personajes publicaban en estos medios de comunicación. Milenio, Reforma, Letras Libres, El Universal, en fin, todos esos donde supuran su veneno y dan alrededor de 50 páginas. Esto que presentó pues es una cuartilla, media cuartilla. Entonces le gana por mucho a estos personajes históricos López Obrador, las injurias que le ha dedicado no solamente Krause y Aguilar Camín, sino Denise Dresser, Broso, Loret, Francisco Martín Moreno, tantos personajes que componen este debate, dice el presidente. Yo diría que en la prensa independiente se está gestando una generación y una discusión de altos vuelos. Estaba escuchando ahorita atentamente, por ejemplo, a Manuel Pedrero, con esa juventud, esa energía que tiene,
y esa facilidad para poder estructurar sus reflexiones, y yo encuentro ahí una energía que tiene que ver muchísimo con la información, con la buena formación también, pero que no encuentro en esta prensa avejentada, corporativa, y que fue justamente mi pregunta. Una pregunta retórica, por lo demás, lo reconozco. Una pregunta retórica, pues bueno, lo sabemos nosotros de este lado, pero no lo sabe la prensa corporativa porque le estás hablando en chino, pues es aquel planteamiento, aquella pregunta que ya tiene una respuesta. Después de todo este planteamiento largo que hice, sí, largo, yo estoy en contra de los planteamientos largos, pero en este caso era mi primera vez, digamos, en este recinto, en esta conferencia, y tenía yo que hacer una introducción de dónde vengo, y me pareció en ese sentido que me quedé corto, porque represento a un medio de comunicación también, como es el caso de Regeneración MX, y las intenciones que nos animan, esta idea de recuperar la tradición de periodistas emblemáticos, como dije, son 3 hermanos Flores Magón, mencioné 2, pero son 3, Jesús, Ricardo, fíjate, ya estoy todo desvelado y embotado, pero bueno, los 3 hermanos Flores Magón, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, por la cual tengo una gran admiración, enorme admiración, por ser parte de mi familia, de la genealogía, y que combatió contra el régimen de Porfirio Díaz, y a la cual se le ha dado una nula participación en el ámbito periodístico. Sin embargo, está ahí Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, y otras tantas voces. Ese es el periodismo que nosotros estamos practicando, el periodismo que hace coincidir en un mismo lugar a generaciones y voces disímiles que van, como dije, de Beatriz Aldaco a Manuel Pedrero, de José Manuel Fuentes a Víctor Vaca, de Luis Tobar a Melissa Cornejo, en fin, gente que, bueno, y pido disculpas por no mencionar a los demás, pero no hay que hacerlo demasiado largo, pero gente y generaciones que no podrían estar sentadas si no hiciéramos este esfuerzo, y que no van a hacer, ni quieren hacer, ni les interesa hacer en esos medios de comunicación corporativos, donde lo único que hacen es sentarse a difundir las informaciones que les piden, que les exigen, que les ordenan sus jefes. Los hemos mencionado aquí, toda esa laya de empresarios, Manuel Arroyo, Junco, Eli, Olegario o los Olegarios, etcétera, y que están ahí incluso en la conferencia mañanera desde antes de que nosotros pudiéramos hacer nuestra aparición con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque tienen una gran infraestructura, porque tienen ahí los presupuestos jugosos que no tenemos en los medios de comunicación independientes, y que esa también es nuestra lucha, la estamos haciendo desde esta trinchera, y bueno, pues al parecer lo vamos a continuar haciendo de esa manera, que esa es también mi punto de crítica con respecto a no precisamente el gobierno federal, sino la política que se está llevando a cabo en la televisión del Estado mexicano. Parece que no hay ahí una voz crítica, porque no se trata de oprimir a ninguna voz, por más conservadora que sea, por más estúpida que sea, o por más intolerante que nos parezca. No se trata de eso. Se trata, desde mi óptica, de dar oportunidad a que vengan nuevas voces, o voces ya que estaban ahí, pero que no se les escuchaba y que se les ninguneaba y que se les excluía. Entonces, a mí ya me parece suficiente que estos programas que mencioné, en el caso de Primer Plano, 22 temporadas, y son temporadas anuales, lo cual hace que tenga 22 años al aire,
o este otro programa en el canal 22, que es La Dichosa Palabra, ya tiene ahí 18 temporadas de un año, es decir, 18 años ahí, y es las únicas opciones que vemos desde hace tanto. Entonces, imagínate nada más cuántos sexenios han transcurrido. Ya han transcurrido prácticamente 3 sexenios. De Fox para acá, seguimos escuchando a estos personajes, independientemente de que se trate de voces críticas. Bueno, pues estos cuates tienen, en el caso de José Antonio Crespo, lo vemos ahí en el Canal 11, pero también lo vemos en los medios de comunicación corporativos. En diferentes medios de comunicación tiene espacios, y está muy bien que los tenga, está muy bien que los haya conquistado, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay no solo de mí? No estoy hablando solamente de mi caso, sino de otros muchos tantos que no se pueden sentar aquí en Sin Censura y decirlo. ¿Por qué? Pues porque son periodistas que no se han sido difundidos ni conocidos como quizás se debería, pero que lo estamos tratando de hacer con nuestros medios. ¿Por qué no estar también en esos medios de comunicación? Hay planteamientos importantes, hay un enfoque periodístico relevante, hay investigaciones de fondo, hay formación. Estos sujetos son opinadores, hablan de esto y aquello con bastante lasitud y confianza, y nosotros estamos haciendo un trabajo riguroso. Lo hacemos en Regeneración MX, en el programa Los Datos Duros, aquí en Sin Censura y donde sea que estemos participando. ¿Por qué no se nos da una oportunidad? No estoy hablando de mí, no me interesa estar ahí, ya lo he dicho, pero sí vienen otras voces. Y yo, como periodista ya de vieja trayectoria, creo que sí es importante que haya un impulso, un refresh de las voces que están ahí, porque en lugar de estar viendo en el Canal 22 La Dichosa Palabra, de donde salió, por cierto, Nicolás Alvarado y todos estos, ¿por qué vemos a Pablo Boullosa, este pesado, a Eduardo Casar, a toda esta gente? ¿Y por qué no estamos escuchando a Manuel Pedrero, por ejemplo? ¿Por qué no estamos escuchando a Nancy Flores, de Contralínea, estas investigaciones que hace también con gran soporte? Es decir, y que la gente los conozca, porque, insisto, si yo digo, no, es que los vamos a oprimir, pues ¿cuál opresión? Si ellos salen del Canal 11 o el Canal 22, pues bueno, van a tener Milenio, Reforma, El Financiero, Excelsior, Mexicanos contra la Corrupción, Animal Político, es decir, están por todas partes, el Heraldo de México, están por todos lados. Y nosotros no tenemos más opción que las redes sociales, las benditas redes sociales, sí, pero ¿qué sería de esa suerte si no estuviéramos de este lado? Me parece importante que haya una reestructuración, una transformación también del periodismo, o mejor aún, de las voces y de las plataformas ya del Estado, Canal 11, Canal 22, Canal 14, Capital 21, en fin, no puede ser posible. Capital 21 me parece que está haciendo un esfuerzo por hacer las cosas diferentes. Ahí vemos a voces que no veríamos en estas otras opciones, y uno se pregunta ¿por qué? Canal 21, pues con menor presupuesto, con menor alcance incluso, pues está ahí llamando a las nuevas voces del periodismo para que participen de su enfoque, y solo de esa manera también se está cubriendo esa parte, pero sería deseable que también fuera en el Canal 11, el Canal 22, y bueno, me parece que el presidente acusa de recibido el mensaje, y eso es lo que, de continuar yendo a las mañaneras, pues estaría yo planteando. Así es.
Maestro, ¿te sorprendió que el presidente Andrés Manuel, a mí no, pero te lo pregunto a ti, cómo responde a lo de las ofensas? Creo que es una manera muy elegante, magistral del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de darles una cachetada con guante blanco a esos que lo llaman el loco de Macuspana y lo pendejean, pues les tira de regreso, casi les dice botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés, muy a su manera. No me sorprendió, querido Vicente, porque como hice el contexto y que también hirió a Ciro Gómez Leiva, porque Ciro Gómez Leiva, mira, nada más estaba escuchándonos ahí, y bueno, mientras nosotros estábamos haciendo, prácticamente nos espía. A mí eso fue lo que más me llamó la atención, porque cuando yo en marzo de 2019 me presenté en Aristegui Noticias y di a conocer los detalles ya con voz propia, porque hemos de reconocer que el primer texto se publica en el semanario Eje Central, paradójicamente el semanario Eje Central de Raimundo Riva Palacio, y ahí se publica lo que se denominó la Operación Berlín, en portada y toda la cosa, donde yo ofrecí a Juan Carlos Rodríguez mi testimonio sobre los hechos, y que al recibir amenazas de parte del grupo de Letras Libres y de algunos otros personajes, y he de decir también que quien fuera el director, Fernando García Ramírez, me escribió un mensaje, lo di a conocer ahí en Aristegui Noticias, y otros tantos, pues bueno, estaba ahí espiando lo que nosotros decíamos, y le ofrecieron los micrófonos, como era de esperarse, porque ellos son amigos ya de tiempo. Y sí, a diferencia de lo que dice Ciro Gómez Leiva, yo escuché a Enrique Krause, pues desconcertado, con la voz quebrada, y saliendo a dar una entrevista, pues trasnochada, y donde reconoce que existió ese grupo, y que dijo y que suscitó tantos memes, tantas caricaturas en diferentes medios de comunicación. Sí existió, pero no era mío, era de Fernando García Ramírez, etcétera. Toda esa historia que parece increíble, pero que a tan poco tiempo de haber sido dada a conocer, de haber sido revelada, ya se está difuminando, ya se está olvidando, y esos personajes siguen ahí. Imagínate nada más qué desfachatez de tipos como Guillermo Sheridan, que cobran el CONACYT, en la Academia Mexicana de la Lengua, en la UNAM, el Universal, en todos lados donde puede, y que además es presidente de la IAP, esta que también ya comentamos, hicimos un reportaje, falta la segunda parte, no desespere, pues es que no tenemos la unidad de investigación que tienen ahí los fulanos estos de Mexicanos contra la Corrupción y sus aliados estratégicos, y estamos haciendo muchos esfuerzos. Entonces esa es la idea. La idea es que nos estamos dando en la torre, dirían aquí en mi barrio, nos estamos dando en la madre, en los medios de comunicación independientes, por todo esto. Porque no se crea que no ha sido cansancio físico, no de hoy, no de ayer, donde he estado en las mañanas. Esto es habitual en mi vida y en la vida tuya y en la vida de todos los comunicadores que nos estamos rajando el físico, sin quejarnos, para informar a la gente, porque estamos hartos, ustedes hasta el copete, yo hasta el copete de hueso, pero de toda esta situación ya desesperante. A mí sí me causa una singular extrañeza, que yo he preguntado, ¿y qué te pareció Primer Plano de esta semana y de la semana pasada? ¿Y eso qué es? O sea, entonces, ¿qué está haciendo el Canal 11? ¿No está midiendo las audiencias? ¿Qué está midiendo, o por qué, por el ánimo democrático, tener ahí a estos trebejos que no aportan nada y que están haciendo críticas veladas para avalar a sus jefes?
porque cada personaje que está ahí tiene una agenda, y es una agenda, por cierto, que tiene la defensa a ultranza de todo lo que digan el empresariado y adversa contra todo lo que diga el presidente y contra todo lo que represente el gobierno federal, local y prácticamente la izquierda. Entonces, estar en contra de eso afecta mucho, porque todavía hay que reconocerlo. Hay un par de generaciones que no tienen este acceso a las benditas redes sociales y que se sientan frente a un televisor y que están consumiendo toda esa desinformación. Ojo con eso, porque entonces no nos quejemos más adelante de que se crea que en efecto no se está haciendo nada por los programas, en los programas sociales, que hay... Maestro Ricardo Sevilla. Sí, dime. Perdóname que te interrumpa, maestro. ¿Por qué no me permites ir a las imágenes en vivo y en directo desde Jojutla, Morelos, en donde se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador junto a Marcelo Ebrard? Acaba de terminar el discurso de Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, en el 256 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. Estas son imágenes desde Jojutla, Morelos, ahí en donde se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del secretario de Marina, del secretario de la Defensa Nacional. Incluso veo a Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva del Senado. Vamos a ver y escuchar. Excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, y su esposa, su excelencia Marcelo Ebrard, canciller, otros invitados acá, muy buenas tardes, y por favor perdónenme con el español. Como les expliqué, en Belice el lenguaje oficial es inglés, pero unos de nosotros hablamos también el español, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos, señor presidente. Muchas gracias. Para mí y para Belice es un gran honor haber sido invitado para la clausura de las celebraciones de los 200 años aniversario de la independencia de los Estados Unidos mexicanos. Es aún más la distinción el haber sido invitado al evento conmemorativo del natalicio de José María Morelos y Pavón, el serbio de la nación, aquí en el estado de Morelos. Como uno de los héroes de la independencia, José María Morelos luchó junto a Hidalgo para hacer de México un país libre y independiente, como hasta ahora lo es. Es en el espíritu y determinación de hombres y mujeres mexicanos como Morelos que lograron hacer el pueblo mexicano un pueblo fuerte, con mucha determinación y a la vez bondadoso y de mucho sentimiento humano. Morelos no solo luchó como militar para ponerle fin a la colonización de España, sino también para acabar con la esclavitud de su pueblo. Un pueblo en el que vio tanto sufrimiento y tanta injusticia desde el 1811 y hasta el 1814. Morelos, ayudado por muchos lugartenientes, logró conquistar la mayor parte del sur del país y una parte del centro, en la región del actual estado de Morelos, convirtiéndolo en el principal enemigo del ejército realista. El siervo de la nación también organizó el Congreso de Anahuac
el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana, cuyas sesiones tuvieron lugar en el actual estado de Guerrero. Ahí Morelos presentó el famoso documento Sentimientos de la Nación. El Congreso aprobó el 22 de octubre del 1814 la primera Constitución de México. Seres humanos. Son las palabras de Johnny Briceño, el primer ministro de Belice, maestro Ricardo Sevilla, en este evento que seguimos en vivo y en directo a través de Sin Censura sobre el 256 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón desde Jojutla, Morelos. Maestro Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente, eso es prueba justamente de lo que estamos defendiendo. Aquí estamos haciendo una transmisión en Sin Censura de lo que se está llevando a cabo allá, que es importantísimo. La figura, obra y legado de José María Morelos y Pavón, cura, por cierto, también como Miguel Hidalgo, es relevantísimo. Tú pones estos videos, se hace un esfuerzo, el equipo de producción, tu participación como cabeza de grupo de Sin Censura, informando infatigablemente. Yo te debo decir, no te lo había dicho quizá, pero admiro este tesón con el que tú estás aquí prácticamente. Yo decía, habrá transmisión todo el día, él solito es eco. O sea, transmites todo el santo día y eso está cabrón. Perdón que lo hagan esos planteamientos. Y después vienen los comentarios de gente, no como yo, pero sí gente que viene y glosa y comenta y participa y buscas voces que conozcan del tema. Hay un gran esfuerzo y eso no se está viendo allá afuera, que eso es importantísimo, porque sí, las redes sociales, y yo lo he dicho aquí y no me voy a contradecir, son el futuro, el presente de la comunicación. Pero también hay otras generaciones a las que nos gustaría hablarles, me parece. La generación, por ejemplo, de mis padres, la generación de abuelos que hay todavía, que están consumiendo todas estas mentiras, todos estos montajes, todos estos actos teatrales e histriónicos de esa prensa, y que están ahí haciendo como que analizan, como que entienden, pero en realidad tergiversan. Si tú en este momento le prendes a la televisión normal, yo no jamás estoy en contra de llamarle televisión tradicional. O sea, una tradición es otra cosa. No son tradicionales en nada, en absolutamente nada, pero enciendes el televisor, la pantalla, y vas a encontrar programas jodidos, no sé, como a Andrea Legarreta y todos estos cabrones, Galilea Montijo, en su momento Inés Gómez Montt, y toda esta farándula que también forma parte de esos grupos de interés, de esas élites, y que están robando, pero bueno, le están dando eso a la población. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque peligra también, pues, el proyecto o la percepción del proyecto si se continúa dando esos espacios que ya se les dio además a toda esta gente. Dime, o sea, yo no he escuchado a Amparo Casar dando una opinión favorable acerca de ninguno de los programas del presidente López Obrador. Todo le caga, todo le parece equivocado, todo le parece un fracaso, todo le parece un planteamiento traidor de parte del gobierno y de López Obrador hacia la población. Y esto la gente lo ve, lo mira. Si no es que las nuevas generaciones van, se acercan y platican y le enseñan, mira, mamá, mira, abuelo, aquí está el teléfono, aquí está Vicente Serrano, aquí está Sin Censura, aquí está Regeneración, aquí está Sin Línea, Contralínea, etcétera.
Solo de esa manera los vamos llevando. Pero también, si ya se les dio becas, fideicomisos, apoyos, subsidios, y todavía, ahí es donde disentimos un poco, porque, insisto, no tiene nada que ver con apagar ni cortar las voces críticas, ¿no? Pero ya llamarle pendejo al presidente, ¿dónde está el debate ahí? El loco de Macuspana, ¿dónde están los argumentos ricos? Y decir, o sea, todo este diccionario de oprobios, pues no tiene nada que ver con los planteamientos reflexivos que tendrían que acompañar a las voces críticas que no estén de acuerdo con esto. Entonces, ese es mi planteamiento, y en todo caso, pues mi queja. Mi querido maestro Ricardo Sevilla, pues cerremos en este día que ya es largo para ti desde muy temprano para asistir a la mañanera. Cerremos invitando a la gente para que lo sintonice más tarde, para que esté al pendiente de lo que publican en Regeneración MX y para que te sigan en redes sociales, maestro. Claro que sí, querido público. Vicente y bueno, pues toda la gente que nos está haciendo el favor y al cual no hay más que agradecerle profundamente todo este vigor y toda esta energía que nos contagia. Y no hay que periclitar. Vamos adelante. Necesitamos apoyo, por favor, en Regeneración. Denos sus likes ahí en el portal, en el canal de YouTube, donde tenemos ahí una programación. Está Celsin Juárez a las 2 de la tarde, México a las 2. Está Los Datos Duros, que conduce su servidor, con Quique Legorreta, coordinador editorial de Regeneración MX. Y transmitimos un informativo de lunes a viernes de 4 de la tarde a 5:30, hora del centro de México, y en mi cuenta personal de Twitter, @SevillaCrítico, Facebook, en la fanpage le llaman, ¿no? Y que es Ricardo Sevilla, y en mi cuenta también Ricardo Sevilla, así nada más, y aquí en Sin Censura, donde también estamos dándole cuerazos, patadas, martillazos a la víbora para dejarla chillando, y en algún momento, insisto, hay que hacerla ya cachitos, porque esa víbora neoliberal está terrible. Muchas gracias, querido Vicente. Abrazo fuerte, y a ti y a todos en la producción. Muy bien, muchas gracias, Ricardo Sevilla, y vámonos inmediatamente hasta Jojutla, Morelos, en donde me dicen mis compañeros ya ha tomado la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador en este